Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí reunidos para recomendar libros y no exactamente unos perfectos. Como lo pueden ver en el título, el día de hoy les voy a estar hablando sobre aquellos libros que llamaron mucho mi atención de los 51 que he leído hasta ahora este año, pero que sin embargo no le puse 5 estrellas. Si me siguen en redes sociales o suelen ver el canal de YouTube, saben que 2024 ha sido un año raro en cuanto a lecturas. He encontrado muchas lecturas muy buenas, pero me ha costado también mucho encontrar libros de 5 estrellas y no sé si es que me he vuelto una lectora mucho más exigente o he bajado la calidad de mis lecturas, no lo sé. También les digo, hay muchos libros de 5 estrellas que yo creo le voy a poner esa calificación porque están hechos para mí, pero que sin embargo no he leído este año por X razón que no entiendo, la verdad. Podría estarlos leyendo en este momento perfectamente y no lo he hecho. El día de hoy les preparé una lista de 7 libros. Son lecturas que a mí me encantaron, que creo que valen la pena, son recomendaciones, pero tengan en mente eso, no son de 5 estrellas. Básicamente quería traerles como un video resumen de los libros que creo han valido la pena y que se van a quedar conmigo de cara al futuro este año. Así que sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Este video no está organizado de ninguna manera en particular de entre mejor a peor o del peor al mejor, para nada. De hecho, diría que es un poco cronológico desde el principio de año, cuáles fueron las primeras lecturas que yo dije, ok, esto es bueno, hasta lo más reciente, ok. Así que vamos a ir de principios de año hasta ahora, que es septiembre. El primer libro que me llamó la atención este año y que me hizo dudar en la calificación que le iba a poner, pero que finalmente le puse 4,5 estrellas, es La importancia de la novela de Karl Ove Knausgaard. Lo siento, no sé pronunciar el nombre de este señor, no he investigado más sobre él, lo cual me parece una pena, porque a lo mejor me termina gustando mucho su trabajo. La importancia de la novela es un ensayo de estos de colores que me encantan, de anagrama, que son bastante baratos y que yo por lo general suelo escuchar en audiolibro, pero que si tiene un tema en concreto en específico que creo que me va a gustar bastante, compro. Tengo 2, este es el primer ensayo que compro de este tipo y cómo me alegro de haberlo hecho. Esta sobre todo creo que va a ser una recomendación valiosa para todas aquellas personas que se quieran tirar al vacío de la escritura o que hayan pensado alguna vez en escribir alguna historia. La importancia de la novela creo que sabe poner en palabras lo que escribir significa, no para un escritor, sino para cualquier persona, lo importante que es esta labor. Más allá de decirles tienen que leerlo, creo que la forma en la que Karl organiza lo que piensa sobre la novela es muy buena, además de que utiliza un montón de referencias a otros libros, la forma en la que estos pueden ser narrados, organizados, porque es que la novela ha perdurado a lo largo del tiempo y es tan importante para el ser humano. Fue súper bonita, súper significativa, conectó mucho conmigo, sobre todo porque yo soy una lectora de ficción. Y de repente encontrarte un libro que hace metaficción, en el que sitúa al lector en el epicentro de la lectura y le va mostrando distintos tipos de novelas que seguramente se ha encontrado con alguna de ellas alguna vez. Lo sentí increíble, sobre todo porque saben que me encanta la literatura, soy estudiante de literatura, amo la literatura y este librito se sintió como una carta de amor a la escritura. Si son amantes de la literatura, este libro es para ustedes y le estuve a punto de ponerle 5 estrellas porque creo que todo lo que se cuenta en este libro es súper necesario, pero que siento muy corto. Hay algunas ideas que en mi opinión se pudieron haber expandido mucho más y que siento que Karl como que medio las resume. Entiendo que quiere hacer este libro digerible y que todo el mundo pueda conectar con él perfectamente, tanto gente joven como gente adulta, y lo cumple, pero no le puse 5 estrellas más que todo por esa razón, porque siento que se medio queda corto. La siguiente lectura la he mencionado muchas veces, pero creo que el único lugar y la única vez en la que me he extendido con respecto a mi opinión del libro es en el resumen de lecturas del que hablé de este, que creo que es febrero. Otra alta recomendación y libro increíble que leí este 2024 es El guardián entre centeno, un clásico que tenía en mis pendientes tal vez 4 o 5 años, porque es uno de esos clásicos que todo el mundo recomienda, que todo el mundo tiene que leer y que no sé por qué me dio este año por leerlo, y la verdad es que me alegro mucho de haberlo hecho, sobre todo porque siento tiene un valor literario muy bueno, en el sentido de que el trabajo de narrador que se hace en este libro es una cosa única, o al menos algo con lo que creo hasta ahora no había encontrado nunca ningún libro. La voz de Holden, a pesar de ser una juvenil, siento que tiene una manera de expresarse sin filtros, súper cruda y realista. A todas estas creo que el mundo está repleto de Holdenes que necesitan un lugar en el que expresarse, necesitan una voz en la que encontrarse, y les estoy hablando del trabajo de narración y por qué creo que este libro es valioso sin decirles que en El guardián entre centenos seguimos la historia de nuestro protagonista Holden. Él es un chico que al empezar la novela está recogiendo su corotero, todas sus cositas del internado en el que está viviendo porque lo acaban de expulsar, ya que suspendió
todas sus asignaturas menos 2, si no me equivoco. La cosa es que Holden ya lo han expulsado unas 4 veces, esta es la 5ª vez que lo expulsan y claro, no puede regresar a casa porque sus padres le van a caer a coñazo, o sea, lo van a matar literal. Puede ser este niño problema siempre, así que lo que hace es escaparse. Se supone que tendría que irse del internado un día lunes y decide irse antes, como que se va un viernes o un jueves, 3 días antes de lo que tendría que irse. Holden decide agarrar sus cosas e irse para su casa. Lo que seguiremos a lo largo del Guardián entre el Centeno es ese fin de semana, ese par de días que Holden vive en la ciudad de Nueva York, en esta boca del lobo, una ciudad desenfrenada en la que ocurren miles de cosas, en las que un niño de 15 años creo que tiene Holden, o 16, no debería encontrarse en soledad y que sin embargo lo termina viviendo. Es una lectura muy dura en el sentido de que Holden, a pesar de ser un adolescente que se queja y odia absolutamente todo, de todas maneras tiene una vida muy difícil y creo que muchas personas pueden llegar a identificarse con Holden en el sentido de que a lo mejor piensan que el mundo es un lugar injusto porque lo es, pero sobre todo escucharlo de la voz de una persona tan joven es algo desolador y real. Yo conecté mucho con la historia, pero sí debo decir que todos estos mitos que hay alrededor de ella que dicen, miren, deberían leerlo entre 15 y 18 años, yo no creía en eso porque para mí la literatura es atemporal. Al leerlo confirmo esa recomendación porque creo que se llega a conectar muchísimo más con Holden teniendo su edad, ¿saben? Hay algo en él que se puede empatizar muchísimo más si estás pasando por la misma situación. Al cambio, si lo ves con ojos adultos, que yo no es que sea adulta ni nada, tengo 21 años, tampoco es como que sea imposible para mí comprender a Holden en lo absoluto, lo comprendo perfectamente, pero estoy segura que mucha de esa ira que alguna vez llegué a sentir al igual que Holden, porque obviamente la sentí, con el paso del tiempo se ha ido apagando y me gustaría haber sentido este libro con todas las letras y estar igual que molesta que Holden y ponerle una calificación perfecta porque siento que es una lectura súper valiosa y no perfecta, pero tampoco creo que esa sea la intención con este libro. Es increíble, es un clásico total, imprescindible, de verdad se los digo, lo que se cuenta aquí es crítica social pura y dura, se visibiliza una parte de la sociedad súper desventajada y marginada, habla sobre la pérdida de la inocencia, también la soledad, la necesidad de pertenecer a un sitio, de no sentirte un outcast. Súper increíble y necesario, quitando temas apartes de censura, que si muchos asesinos seriales tenían este libro. Ignoren esa parte porque los libros se convierten en clásicos por una razón y yo estoy totalmente de acuerdo con que este en específico lo sea, así que 4,5 estrellas, casi 5 estrellas, pero igual una maravilla de lectura que creo todo el mundo debería estar haciendo. El siguiente libro creo que le di la tabarra muchísimo tiempo, creo que todo el mes de marzo estuve diciendo estoy leyendo en el camino, estoy leyendo en el camino. Finalmente estoy leyendo a Jack Kerouac, qué emoción, y no es para menos. En el camino de Jack Kerouac fue una lectura increíble que literalmente se sintió como recorrer un camino y le puse 4 estrellas al final. Mientras lo leía yo creí que iba a ser una de las mejores lecturas que he hecho en mi vida, pero sí me di cuenta que hay algo en esta novela que se siente como una especie de barranco en el que empezamos en la cima del todo y que poco a poco sin darte cuenta va decayendo hasta ya llegar a un final descontrolado, idílico, surreal y estúpido, del que simplemente no puedes sentir otra cosa más allá que decepción. En el camino seguiremos la historia de nuestro protagonista, Sal Paradise. Él es un hombre joven. En su adolescencia fue obligado a participar en la milicia estadounidense durante la Segunda o Primera Guerra Mundial. Creo que fue la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. La novela arranca con Sal retomando su vida antes de irse a la guerra, pero por supuesto, al igual que los millones de sargentos, militares y personas que fueron obligados a participar en la guerra, llegaron repletos de traumas, ya que en la misma guerra tuvieron que hacer cosas de las que no se sienten orgullosos y que evidentemente esto puede llegar a trastornar a cualquier persona. Lo que veremos a lo largo en el camino es cómo tanto Sal como su grupo de amigos que también fueron obligados a realizar la milicia regresan de esa situación tan extrema de su vida, repletos de retomar su juventud, por aprovechar su presente, saben, el carpe diem máximo, porque llegaron obviamente de la guerra pensando en cualquier momento nos podemos morir. Entonces Sal decide agarrar todas sus cosas, abandonar la vida que tiene tranquilito, creo que en Seattle si no me equivoco, e irse con su mejor amigo Dean Cassidy de viaje por las carreteras de todos los Estados Unidos hasta recorrer literalmente Estados Unidos entero conduciendo.
Lo que sucede es que a lo largo de todo el libro veremos a los personajes y nuestros protagonistas en los desastres más surreales, en las situaciones más extremas, bajo condiciones deplorables y sufriendo muchísimo, de verdad. Rodeados de mujeres, sin importarles el futuro y viviendo en un carpe diem constante, vaya. A mí me gustaba mucho el concepto de este libro porque es imposible que tú como lector no empatices con él, más que todo teniendo en cuenta el contexto social en el que se ambienta. Creo que vale la pena leer este libro únicamente para entender el contexto histórico en el que se ambienta, porque es súper valioso, sobre todo para entender cómo funcionaba la sociedad estadounidense de aquel entonces. Lo único es que al ser un libro ambientado en los 40, 50, está repleto de situaciones, comentarios muy desafortunados, bastante cancelables en la actualidad, como suele pasar en todos los clásicos, pero siento que en el camino es algo ya extremo. Los protagonistas objetivizan muchísimo a las mujeres. Creo que no hay ningún personaje femenino reivindicativo en esta novela. Todos los personajes femeninos, todas las intervenciones femeninas que hay en la novela son espantosas, horribles, pero hay algo en el carisma tanto de Sal como de Cassidy que simplemente, de Dean Cassidy, que simplemente es cautivador. No sé si se me entiende, sobre todo porque ver a adultos jóvenes, chicos jóvenes, desperdiciar su vida con tanto ímpetu, sin importarles absolutamente nada, pensando que en cualquier momento realmente van a morir, es una cosa irrepetible, ¿sabes? Y además te lo crees, tú como lector te lo están vendiendo de una manera tan real que tú constantemente estás pensando, sí, tiene todo el sentido del mundo que esta gente se vuelva absolutamente loca, porque es que capaz mañana cae una guerra y ellos les tocará ser los asesinos del mundo, ¿me entienden? Lo único es que ya al final del libro es tanto el nivel de degradación humana el que alcanzan que simplemente no lo justifica. El fin del mundo no justifica los medios, chicos. Y creo que esa es la frase con la que yo me quedaría con respecto al final de este libro, porque yo sé que son hombres que les vale verga todo y que están viviendo su vida como les da la gana, pero hay extremos, ¿saben? Hay límites que no se deben pasar, y en este libro no simplemente lo pasan, sino que se lo pasan por el forro, desborran todas las líneas de lo socialmente aceptable. No únicamente se ven hundidos y ahogados por las sustancias ilegales, sino por un montón de cosas más que simplemente son mucho para mí, pero vaya que siento que la literatura se trata de esto. Ponerle palabras, darle cara, nombre y apellido a todas esas cosas que pasan en la realidad y que sin embargo la gente quiere hacer la vista gorda, no hacerse responsable, actuar como si nunca ocurrió, cuando en realidad fueron momentos que marcaron la historia de toda una sociedad. Y de eso se trata la literatura, de visibilizar, de darle lugar a absolutamente todo, hasta lo inhumano, hasta lo asqueroso, hasta lo recriminable, hasta lo juzgable. Y por eso me gusta este libro, porque es literatura pura y dura. Lo que nadie tiene huevos de escribir, allí está. Ese tipo de literatura asquerosa, incómoda, tiene valor y por eso se las recomiendo, pero les digo, es una lectura que tienen que desconectar su chip woke y que tienen que estar muy dispuestos a aceptar que eso es lo que se van a encontrar del libro para poder disfrutarlo. Pero sí, a mí me encantó. La siguiente lectura que quiero recomendar, pero que tampoco le puse 5 estrellas, es El color púrpura de Alice Walker. Esta es una lectura que yo tenía también años queriendo leer y que leí este año porque era una lectura obligatoria en mi asignatura de escritoras del siglo XVIII y XIX. Y miren, agradezco mucho que fuese una lectura obligatoria porque siento que es de esos libros que habría tardado muchísimo tiempo en leer y que sin embargo conecté tanto con la historia y me parece tan valiosa. Ya lo saben que de vez en cuando siempre traigo un libro con respecto al racismo. Mínimo una vez al año leo un libro sobre, más allá de reivindicación racial, creo que siempre trato de leer un libro en el que se visibilice este tipo de situaciones raciales, sobre todo en los Estados Unidos. Sé que es una pereza que todos los libros sobre injusticias raciales se ambienten en los Estados Unidos. Estoy tratando de reparar eso, ¿ok? Poco a poco lo iremos reparando, pero sí es verdad que siempre traigo un Matar a un ruiseñor, un El odio que das, un Criadas y señoras y ahora El color púrpura. Lo particular con este libro y que me parece increíble que se haya trabajado de esta manera es que fuese una novela epistolar, es decir, se contase a través de cartas. Que en un principio nos cuente Sally, nuestra protagonista, adiós, y que poco a poco al avanzar la historia se la empieza a enviar a su hermana Nettie. Ese progreso del personaje es impresionante, en especial viéndolo a través de algo tan íntimo e importante para la obra como es la forma en la que esta es contada, es decir, a través de las cartas,
Pero no únicamente se ve reflejado en eso, sino en las acciones que decide tomar Celia a lo largo del libro y cómo sus principios, los valores en los que ella cree, su forma de ser, su personalidad, van transformando hasta convertirse en una mujer no solamente mucho más independiente, sino una reflexiva, en la que se da cuenta que el mundo en el que vive no solamente es injusto, sino que puede hacer algo para cambiarlo. Y lo siento, me fui de largo, no les he contado de qué trata El color púrpura, directamente me puse a describir cómo era, lo lamento, pero en El color púrpura seguiremos la historia de Sally y Nettie. Sobre todo empezaremos con Sally. Ella es una chica negra que nace en un barrio al sur de los Estados Unidos, que desgraciadamente es obligada a casarse en contra de su voluntad con un hombre mucho mayor, con hijos, y del que ella, con tan solo 16 años, debe hacerse cargo. La cosa es que en la casa en la que vivía Sally, ella hacía más o menos el papel de madre, se encargaba de cuidar a su hermana menor Nettie. Sobre todo ella lo que quería era que el potencial de Nettie como una chica tan inteligente y que le iba bien en los estudios siguiese siendo de esta manera. Quería apoyar a Nettie académicamente, y al ser obligada al casarse pues tiene que dejar a su hermana sola. La cosa es que al Nettie, la hermana menor, vivir esta situación, termina huyendo de casa y tanto Nettie como Sally se terminan separando a pesar de que se quieren mucho mutuamente. Entonces todo lo que veremos a lo largo del color púrpura son las cartas que en un principio Sally empieza a enviar a Dios para evadirse un poco de ella misma y poner en palabras su vida, las cosas que le han ocurrido, las desgracias que ha tenido que vivir y cómo a pesar de ellas sigue viviendo, sigue continuando su vida en un mundo injusto en el que no es feliz pero que sigue adelante, mientras que Nettie se va sacando las castañas al fuego sola por el mundo tratando de conseguir sus sueños, metas. Lo que veremos a lo largo de este libro no solamente son las vivencias de cada una de estas hermanas, sino cómo las historias de cada uno en un principio parecían estar bastante distanciadas, al final se terminan entrelazando, y como la familia no puede ser otra cosa que estar unida, eso es lo que veremos al final del libro, viendo el progreso de cada uno de los personajes, sobre todo el de Sally, nuestra verdadera protagonista y primera narradora, el primer personaje con el que conectamos y del que llegamos a conocer bien del todo, cómo pasa a ser de una niña negra analfabeta sin acceso a los estudios y obligada a cumplir un papel de adulta, ni siquiera en una situación precoz, sino totalmente infantil, y cómo poco a poco la vemos convertirse en una mujer leída, capaz de explorar y autodescubrirse ella misma, sus deseos, las cosas que ella cree justas, cómo ella interpreta el mundo, las cosas que le gustan. Es un libro súper bonito, sobre todo porque siento que humaniza a los personajes negros, más allá de la esclavitud que están obligados a vivir, la situación injusta en la que evidentemente llevaban siglos viviendo. No hay ningún tipo de salvador blanco, no hay ningún tipo de romantización blanca de por medio. Aquí son personas que cometen errores en el que incluso las personas negras pueden llegar a ser malas personas, pueden llegar a ser el villano. Cuando lo leí me terminó volando la mente. Ese libro refleja una realidad de la que la gente no quiere hacer frente. Siento que es una lectura súper valiosa, pero eso, el final, apaga y vámonos. Tienen que leerlo, yo le puse 4,5 estrellas y me parece una lectura que todo el mundo tiene que hacer. La siguiente recomendación, y un libro que me fascinó este año y que tampoco le terminé poniendo 5 estrellas, sobre todo por el formato en el que está escrito, y ese es Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez, una de mis escritoras favoritas que siempre termino trayendo a colación por aquí, que me encanta mencionar, que les recomiendo muchísimo, que estuve leyendo el año pasado y también en el 2022, y por supuesto que su novedad editorial no podía faltar este año. Sobre todo me encanta esto que siempre les menciono, que Mariana Enríquez crea una especie de terror muy común, del que todo el mundo puede llegar a identificarse y en el que todo el mundo puede llegar a ocurrirle. La manera en la que Mariana Enríquez llena de horror la realidad y la cotidianidad es algo único, y sobre todo me encanta que todos sus libros y sus historias se ambientan más allá de Latinoamérica, en su Argentina natal. Además que hay un montón de referencias literarias a todos esos libros que Mariana misma ama, y no lo sé, lo siento súper valioso y me encantan, así que obviamente no podía hacer un video recomendándoles libros que finalmente no le puse 5 estrellas sin mencionar a esta señora. Sobre todo no le puse 5 estrellas a Un lugar sombrío, Un lugar soleado, porque eran relatos cortos, y creo que lo que más destaca Mariana y de lo que más vale la pena leer de ella son sus novelas. Nada como Nuestra parte de noche, chicos, y eso lo voy a mantener para siempre. Cuando un libro es bueno y hay que reconocerlos. Así que si quieren leer terror en 12 relatos cortos, Mariana Enríquez debería ser su primera opción.
Y ya para cerrar el video quería traerles dos poemarios que también casi le termino poniendo 5 estrellas, pero que al final ambos se quedaron con 4. Primero teniendo, por supuesto, El ritual del baño de Sara Torres, en el que Sara, una de mis poetas favoritas, indaga en el sentimiento de pertenencia e intimidad femenina y cómo las mujeres pueden llegar a sentir muchísima pasión por otras mujeres. Es súper bonito, creando también una especie de alegoría y metáfora a lo largo de todos los poemas alrededor del baño. Es súper conmovedor y también bastante sensual. Creo que nunca había leído poesía romántica de una manera lésbica como lo hace en El ritual del baño, y es súper bonito, sobre todo porque tiene una forma de describir el amor muy única, muy bonita, apasionada cuanto menos, y que me fascina. Y luego uno de los más recientes libros que he leído y que me ha fascinado, que una vez lo terminé estaba conmocionada, no sabía qué calificación ponerle, fue una lectura súper impactante para mí, fue Compro oro de Violeta Niebla, si no me equivoco. Lo estuve escuchando en audiolibro narrado por la propia autora y creo que sobre todo son poemas en el que la herencia familiar, las situaciones económicas tienen mayor peso. Sobre todo creo que conecté mucho con este tipo de temáticas porque, quieran o no, la situación económica en la que cualquier persona viva y crezca termina marcando su forma de ser, definiendo su personalidad y la manera en la que va a afrontar el mundo. Para mí es un poemario súper valioso, sobre todo porque nunca había leído poesía relacionada directamente con el dinero y cómo el pensamiento de este puede llegar a ser heredado. Es increíble, una alta recomendación, y por supuesto quiero seguir leyendo a Violeta Niebla, aunque no le puse 5 estrellas porque creo que al final, aunque por supuesto señala las cosas terribles que puedes llegar a aprender de tu familia, sin embargo creo que también lo puede llegar a romantizar y no estoy de acuerdo del todo con esa perspectiva. De todas maneras creo que es poesía única, literal, creo que nunca había leído algo así y me encanta, pero vaya que una vez lo terminé estaba como que muy conmocionada y tocada en profundidad, sobre todo porque sentí que alguien estaba viendo mi vida y de repente lo había publicado, ¿saben? Muy duro, muy bueno y único. Así que si quieren leer poesía distinta, creo que Compro oro es una buena manera de empezar. Pues bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que encuentren alguna recomendación y que me dejen abajo en los comentarios cuáles son los mejores libros o de las lecturas que más han destacado en su año lector hasta ahora. Estoy interesada en saber. Ya lo saben, por ahora tengo 3 libros favoritos en lo que va de año, 3 lecturas a las que le he puesto 5 estrellas, que es poquito teniendo en cuenta que estamos en septiembre, pero que bueno, al menos son 3, ¿saben? Tenía más de 6 meses de este año sin tener ningún libro con 3 estrellas y estaba un poco mortificada. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Pueden seguirme en cada una de mis redes sociales si quieren una dosis diaria de Alaska. En concreto, yo les recomendaría que me sigan en Instagram y en Goodreads, porque allí estoy presente todos los días y actualizo en el momento sobre cada uno de los libros que voy leyendo. Pueden seguirme también en Twitter, donde básicamente voy colando mi vida, en Threads, en el que profundizo mucho más en mis estudios y los libros que voy leyendo. Pueden seguirme en TikTok, donde me pueden ver no tomarme en serio para nada ninguna cosa, aunque a veces trato de ser aesthetic. Siguiendo por esa rama, pueden seguirme en Pinterest, donde sí o sí soy aesthetic. También pueden seguirme en Spotify para tener playlists geniales. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero verlos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós!